Gracias, Señor, por este día. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Porque sabemos que no le podemos ver, pero por lo que Dios está haciendo en nosotros, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Por sus obras. Donde está el Espíritu Santo, hay evidencias de que el Espíritu Santo está aquí. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Padre. En los tiempos del Nuevo Testamento, los apóstoles tuvieron el gran privilegio, la gran bendición de parte de Dios de conocer a Jesús físicamente. Y cuando Él se fue, la Biblia dice que Él envió su Santo Espíritu y ya no lo podían ver físicamente, sino ahora nos gozamos y nos deleitamos en Jesús, en su Espíritu, en el Espíritu Santo. Le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 2. El tema de hoy, porque tenemos que ponerle un tema, se llama Espíritu Santo vuelve. Capítulo 3 del libro de Juan, versículo 2, nos dice así: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señas que tú haces si no está Dios con él. Dice la Biblia que estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y vieron las señales que él hacía. Era obvio que Jesús como hombre, porque la Biblia enseña que Jesús era 100% hombre y 100% divino. Hacía las señales de Dios como hombre. Y Nicodemo pudo ver las señales que Jesús hacía, y como testigo fiel a la palabra de Dios, él reconoció que Jesús había sido enviado como maestro de parte de Dios y dijo: sé que tú estás aquí y sé que has sido enviado de Dios y sé que tú has estado con Dios, porque si tú no estuvieras con Dios, tú no harías las señales que estás haciendo. Reconoció este hombre que solamente aquellos que están con Dios hacen las señales de Dios. Aquellos que pasan tiempo con Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero veamos la palabra del Señor. Veamos lo que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos enseña acerca de las evidencias de donde está el Espíritu de Dios y donde no está el Espíritu de Dios. Y le voy a pedir que abran sus Biblias, amados, en Isaías 32,
capítulo 32, versículos del 15 al 20. Y dice la palabra del Señor, Isaías 32, 15 al 20. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Isaías da una ilustración de las evidencias donde, por palabra de él, dijo, donde el Espíritu de lo alto es derramado. Habló también que dice que donde el Espíritu de Dios es derramado, el Espíritu de lo alto es derramado, el desierto, dice, se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Eso quiere decir que donde el Espíritu de Dios está, hay abundancia de vida, porque el bosque representa la abundancia de vida, mientras que el desierto representa soledad, calamidad, sequía. No hay Espíritu de Dios. Hoy en día podemos ver que las evidencias del Espíritu de Dios, vamos a pasar a Joel 2, pero vamos a regresar también a Isaías 32. Y dice la palabra del Señor en Joel 2, 28. La promesa del Espíritu de Dios, el derramamiento del Espíritu de Dios, profetizado por el profeta Joel. Dice Joel en el capítulo 2, versículo 28, en la página 1076 de nuestra Biblia, y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la vida abundante del Espíritu de Dios. Esta es la vida abundante que Dios promete a aquellos que reciben el Espíritu de Dios. Son personas, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios mismo les demuestra las cosas en espíritu, en sueños, en visiones, en revelaciones, porque el Espíritu de Dios está contigo. Dale un aplauso al Señor. Es cuando ya el Espíritu de Dios deja de revelar, deja de dar sueños, nos tenemos que preocupar. Porque el Espíritu de Dios tiene tantas cosas que revelarnos. Porque el Espíritu de Dios es la misma vida de Dios. La vida santa, la vida divina, la vida pura, la esencia, la presencia del Espíritu de Dios. Vean ustedes, va a ser mal yo pienso la comparación que voy a hacer, pero lo voy a hacer porque es importante que abramos nuestro entendimiento. Si alguna persona entrara por esa puerta del anexo o por enfrente de nuestra iglesia, y esta persona viviera borracha
y tuviera algunos días de borracho. Y esta persona no solamente viene borracha, pero ha fumado mucho tiempo también. Yo les aseguro que antes de que usted vea a esa persona, esa presencia llega aquí. Porque usted va a reconocer que el mal olor de la persona. Y usted va a decir, por ahí viene un borracho. Por ahí viene un alcohólico. Antes de que usted lo vea, usted sabe quién viene y cómo viene. Pero cuando viene una persona bañada, perfumada, y también llegar a entrar por estas puertas, inmediatamente se da cuenta usted qué hermoso perfume trae. Es agradable. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo luego te da discernimiento de lo que es real y lo que no es real, de lo que viene de la fuente de Dios y lo que no viene de la fuente de Dios. El Espíritu Santo solamente tiene una cara, y ese es el rostro de Dios, y es la esencia de Dios. Por eso la Biblia, ahora que Araceli predicaba sobre la sanidad, ¿por qué recibimos sanidad? Por obra del Espíritu Santo a través de la fe en Dios. ¿Por qué viene la sanidad a nosotros? Por vía del Espíritu Santo, la sanidad de Dios, porque Dios no está enfermo. Dios es vida y es vida abundante. Y a través de ese Espíritu Santo y a través de la fe, nosotros recibimos esa porción de vida que viene del Espíritu de Dios, y va a Dios y la trae a nosotros. Dios es la fuente de nuestro bienestar. Dios es la fuente de nuestra paz, de nuestra seguridad, y usa a su Espíritu Santo para venir y a tocar nuestras vidas y que venga y traiga lo que tiene que traer de parte de nuestro Padre Celestial a nosotros. Dice la palabra del Señor que donde hay evidencia del Espíritu de Dios, allí está el Espíritu de Dios. Y lo pudimos ver en el libro de Joel 2:28 con el derramamiento del Espíritu de Dios. Pero este derramamiento del Espíritu de Dios no solamente es un avivamiento. La verdad, yo tengo que juzgar a esas congregaciones y a esos creyentes que todo el tiempo están buscando un avivamiento de parte de Dios. Y los juzgo y les voy a decir por qué. Porque un avivamiento es como una emoción donde te da un puje hacia arriba, pero luego te baja. Muchas veces las iglesias usan este avivamiento para atraer a la gente. Pero yo no creo en esa clase de avivamiento. Yo creo en que la vida de Dios, porque avivamiento quiere decir traer a la vida algo que se estaba muriendo y es avivado. Yo creo, hermanos, que nosotros no tenemos ni por qué desmayar, ni por qué enfermarnos, ni por qué caminar en doble pensamiento, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda día y noche, nos alimenta y se hace presente cuando lo invocamos. No tenemos que esperar un día de avivamiento. El avivamiento puede estar en ti, la presencia de Dios, la verdad de Dios, el poder de Dios puede estar en ti cuando tú te levantas, cuando tú te acuestas, cuando tú te levantas otra vez. Vivir siempre en la presencia de Dios. Porque Dios no da a su Espíritu Santo para un ratito, para que te sientas bien. Dios te da su Espíritu Santo para que tú te sientas seguro, te afirmes en los caminos de Dios, sabes que Dios está contigo y que estás listo para la venida del Señor. Amén, sí, Señor, Él nos da su Espíritu por medidas. Comienza la obra del Espíritu Santo por el púlpito. Por el púlpito mismo. ¿Quiénes son los que están sirviendo en el púlpito? ¿Quiénes son aquellas personas que están sirviendo en el púlpito? Muchas veces,
porque tienen necesidad de ayuda de las otras personas, traen a cualquier persona a sus púlpitos. Y estas personas no están ni llenas del Espíritu de Dios, ni caminando en santidad. Y es aquí donde la iglesia viene a sufrir graves consecuencias. Porque para mí el púlpito, tanto mi corazón como mi testimonio personal, tiene que estar en armonía con el corazón de Dios. Amén, amén. Y la casa de Dios se llama la casa de Dios. Mi cuerpo y tu cuerpo es la morada del Espíritu de Dios, es templo y morada del Espíritu de Dios. Pero esta casa de 4 paredes, en el cual nosotros venimos a glorificar a Dios, tiene que estar el Espíritu de Dios aquí. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios conoce los ídolos. Te hace ver que esa persona tiene un ídolo. El mismo Espíritu de Dios nos da discernimiento. ¿Quién tiene un problema sexual? ¿Cuándo es el yo cuando está reinando en el corazón del hombre? El Espíritu de Dios siempre, siempre, siempre va a exaltar el conocimiento de Dios, no del hombre. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, fue enviado para convencernos de pecado y de maldad. Y esa es la oportunidad que tenemos en el Señor, que cuando el Espíritu de Dios es enviado sobre nosotros y nos redarguye de pecado y de maldad, Dios está obrando a través de su Santo Espíritu para que el pueblo se vuelva a Él. Yo no quiero un avivamiento, yo quiero que el Espíritu Santo esté conmigo día y noche hasta que venga el Señor. Tengan cuidado, hermanos, que esa palabra avivamiento salga de su corazón. Ya lo traemos. Usted no quiere ese avivamiento. Usted no quiere una cosa temporal con Dios. No. Usted quiere ser residencia permanente con Dios. Amén, amén. Amén. Sí, amén. Muchas veces, hermanos, las iglesias mismas, es tan fuerte el pecado en las iglesias. Si lo pudiera yo pintar un cuadro de lo que es el pecado en tu vida y lo que es el pecado en las iglesias, te pudiera decir, el pecado yo lo pudiera comparar con una piedra. Una piedra, un obstáculo. El pecado viene a ser un obstáculo, una piedra. Ese obstáculo, esa piedra, no permite el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Está evitando el fluir del Espíritu Santo hasta que tú no quites esa piedra. Por eso mucha gente dice, siento que me estoy secando, siento que ya no hay presencia de Dios. Vuelvo a repetir, quita y saca las piedras de tropiezo de tu vida. Te están haciendo pecar, están deteniendo la obra del Espíritu Santo en ti. Muchas veces, hermanos, Dios nos ha dado visiones. Vemos muertos por acá, vemos tumbas por allá, vemos casas vacías. Una vez yo tuve una revelación, y no me lo voy a compartir solamente para ilustrar lo que yo estoy hablando, de una persona que nos visitaba antes. Y esta persona, yo me miré llegando a su casa, pero yo la buscaba en la ciudad donde ella vivía, y cuando veo de lejos su casa, dije, esta no puede ser su casa, porque esta casa de ella, que yo sentía, yo estaba segura que esa era su casa, pero las condiciones que yo miraba de su casa no me convencían que era su casa. Y veo que la casa de ella, de esta persona, una mujer, estaba sin ventanas,
estaba sin techo, estaba ni piso. Dentro de la casa había piso de tierra como un desierto. Esta casa estaba en ruinas. Y yo me pregunté en el sueño, ¿cómo es posible que una persona pueda vivir en estas condiciones? Yo entiendo que muchas veces en nuestros pueblos, en México, en El Salvador, en Guatemala, hay pueblos muy pobres. No me estoy refiriendo a eso. Yo creo que en este sueño Dios me está hablando, estamos hablando de Estados Unidos. La persona vive en Estados Unidos. En Estados Unidos no se ve tal cosa como en nuestros países. Y yo decía, ¿por qué esta persona está viviendo en estas condiciones? Al poco tiempo me di cuenta que esta mujer vivía en fornicación, atendía a la iglesia y la enfrenté con su pecado. Y por eso no está aquí. Ahora anda en otras iglesias en la misma condición y tomando lugar en el púlpito. Porque así pasa muchas veces. Salen de una iglesia porque se descubre su pecado y su maldad. Se les enfrenta a su pecado para que se regresen a Dios por amor a las almas, por amor a ellos mismos. Y estas personas se sienten juzgadas. Bueno, yo entiendo que una persona que visite por primera vez la iglesia sí se sienta juzgada, cuando el mensaje es bastante duro, cuando la palabra de Dios nos está hablando y nos está exhortando. Pero estoy hablando de una mujer que ha visitado, porque no estoy diciendo que es cristiana, ni que es hija de Dios, ni que es nada. Yo no sé qué es, Dios lo sabe. Pero esta mujer, que yo sepa, tiene por lo menos 20 años visitando iglesia y en la misma condición, no hay cambios. Inmediatamente me di cuenta, cuando vi la condición de la casa donde ella vivía, dije, y esta es la casa espiritual, no estoy hablando de casa material. Lo primero que dije fue así: indudablemente el Espíritu de Dios la ha abandonado. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo es como si nosotros estuviéramos aquí compartiendo con el mismo Señor, físico y espiritualmente, porque a través de su Santo Espíritu, Cristo de la gloria y el Padre se hacen presentes en nuestras vidas hoy. Por eso nosotros no podemos ni creer, ni alabar, ni pedir nada a las estatuas. Nuestro Dios no es una estatua, ninguna imagen. Nuestro Dios lo amamos, le servimos y creemos en Él, en espíritu y en verdad. Cuando el Espíritu Santo es levantado de una persona, cuando el Espíritu Santo ya trató con la persona, hermano, porque no solamente la gente dice, ay, cuando Dios quiera yo cambio. No, es cuando tú quieras. Y dicen que si Dios quiere que Él me cambie, no, es que ya Dios te mandó, ya te mandó socorro, ya te mandó ayuda, ya te mandó palabra, ya te mandó lo que Dios tenía que mandarte y tú lo rechazaste. En ese momento el Espíritu Santo es levantado de la vida del hombre. Ahora bien, ¿qué queda en el creyente cuando el Espíritu Santo es levantado? Ya el poder que tú tenías, que era el Espíritu Santo, para bregar contra tus deseos carnales, ya no está allí. Ya no está allí el Espíritu Santo, que era tu ayuda. Ya no está allí, estás sola, tú y tu pecado. Ya no hay Espíritu Santo. Y por eso mismo, el Espíritu de Dios es la vida abundante que Dios tiene para nosotros si obedecemos a Dios. Amén. Si obedecemos al Señor. Es tiempo de obrar. Es tiempo de limpiar tu iglesia. Es tiempo de limpiar tu casa. El Espíritu Santo está revelando más ahora estos días la
condición de la iglesia, la condición de los hermanos, la condición de los líderes, es tiempo de poner atención al Espíritu de Dios. Amén, amén. Esto es lo que estorba. ¿Qué estorba en tu vida? ¿Qué estorba en la iglesia? Algo está estorbando. Y eso no tiene que ver con la persona que está enseguida de ti, es contigo personal. El Espíritu Santo es un maestro tan divino, tan perfecto, tan poderoso, que si tú cooperas con Él, Él te ayuda a destruir todo lo que es carnal, todos tus deseos carnales. Él te ayuda para que tú los superes, no que te entregues a ellos. Muchas veces estos espíritus, aunque usted no lo vea o no lo crea, estos espíritus de muerte, yo diría, porque yo creo que el Espíritu de Dios es espíritu de vida, es espíritu de abundancia, es espíritu de salud, es espíritu de gozo y de fortaleza de parte de nuestro Dios. Pero una vez que el enemigo está sembrando ahora falsas enseñanzas, falsas doctrinas, hermanos, y está usando tu persona, tu boca, para que mientas, para que acuses falsamente. ¿Saben qué, hermano? Yo me doy cuenta cuando hay algo que estorba en tu vida, y yo sé que es del enemigo, porque muchas veces la persona que está siendo atacada por el enemigo empieza a aislarse, empieza a separarse del grupo, empieza a poner su propia tienda allá afuera, porque el enemigo está queriendo hacer su obra. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Por eso muchas veces el enemigo le dice: mira, ni te metas con ellos, ni te metas con ellos, porque ni siquiera te aprecian, porque ni siquiera eres parte de ellos. Y usted está como: ay, de veras enemigo, de veras. ¿Sí me entiende? Le ponemos más atención al enemigo, en lugar de decir: el Espíritu Santo es un espíritu de unidad en la iglesia del Señor, es un espíritu de amor, de fortaleza, de gozo, de entendimiento. No permitas que el espíritu del diablo empiece a controlar tus pensamientos. Hermano, en el Nuevo Testamento tenemos un testimonio tan puro y tan santo, ¿verdad? El testimonio de Ananías y Zafira, donde el Espíritu Santo en ese tiempo, era quien controlaba la reunión de los santos. Y cuando Ananías y Zafira mintieron, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo los mató. Cayeron muertos. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Sacar de aquí gente muerta. Vamos a tener, como está usando ahora el gobierno de Estados Unidos, allá abriendo los ataúdes y las tumbas para enterrar a todos que van a morir en el tiempo del anticristo. Así también. ¿Saben por qué, hermano? Porque necesitamos hoy en día, necesitamos más presencia del Espíritu Santo, necesitamos más poder del Espíritu Santo, necesitamos confiarle a Dios nuestra vida. Amén. Estas son personas que están causando conflictos, viven bajo una nube oscura, viven bajo una nube de engaño. Y hermanos, ellos mismos crean con sus pensamientos esta clase de condición en su propia vida, porque han quitado la mirada de las cosas de Dios. Eso, hermano, se ve en las personas, y ustedes saben, y para gloria del Señor, ustedes saben que estas cosas los hemos pescado a tiempo y los hemos echado afuera. Toda aquella persona que se levante en contra de la otra persona no es bienvenida en este lugar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque es como permitirle al diablo que venga y los ultraje a todos ustedes. Es como si yo soy aquí la ministra,
Y si yo permito esto en la casa de Dios, viene el diablo, los zarandea. No, que los zarandee, está bien que los zarandee. Para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Pero no van a venir tampoco a hablar mal testimonio de usted. En el libro de Isaías es tan claro, me gustó mucho la parte de este libro de Isaías 32. Vamos a leerlo del 10 al 13. Él nos habla ahora de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios es levantado. Isaías 32, versículos del 10 al 13, por favor, hermanos. Y dice la palabra del Señor: de aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Hermano, esto es una profecía que está de todos modos por pasar de todos modos, ¿verdad? Sabemos que esto va a venir. Y luego dice en el versículo 11: temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vida fértil. Por la vid fértil. Vean usted, y el 13 dice: sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos. De mi pueblo, Sobre la tierra de de mi pueblo. espinos y cardos. Subirán espinos y cardos. Y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Estas son las personas que se confiaron demasiado. Estas son las personas que dijeron: yo la tengo hecha, yo tengo mi buena cama, yo tengo mi buen carro, yo vivo cómodamente, no me falta nada. Y se descuidaron. Porque vino el hambre, porque vino la tribulación, vino la prueba. Por eso Isaías dice: temblad, temblad, sacúdete, temblad, despierta, despierta, indolente, turbados, tan confiados. Nunca nos confiemos. Nunca. Porque eso podrá dar lugar al diablo. Nada va a pasar si te confías. No confíes en lo que tienes ni lo que posees. Las cosas materiales no entrarán en el reino de Dios. Dice la Biblia que en este tiempo, dice, de aquí a algo más de un año tendréis espanto. ¿Qué quiere decir espanto? Que vendrán cosas muy pesadas que no podrás soportar. Y nosotros tenemos que estar listos y preparados para cuando eso ocurra, porque que si va a ocurrir, va a ocurrir. Muy pronto. Y no esperes hasta el último momento para estar firme. Por eso yo aclaro el mensaje del avivamiento. El avivamiento es solamente para un momento. Ay, estoy tan casi besando el suelo que ahora quiero besar el cielo. Y lo haces en ese momento, pero eso es todo lo que hay. Se le acaba. Todo lo que hay, porque no te mantienes. ¿No quisieras tú mejor que la fortaleza del Espíritu Santo de Dios estuviera contigo las 24 horas del día, 7 días de la semana? Sí, Señor. No esperes, no busques a Dios de repente así, hermano. Búscalo todos los días. Invoca el nombre de Jesús. Dile al Señor que te guíe. Pídele que Él envíe su poder. Si te estás desalentando, si te estás sintiendo enfermo, lo que estás pasando está un poco borroso, pide ayuda del Espíritu Santo. Dile al Padre que envíe su Santo Espíritu sobre ti, para al menos que te fortalezca y te aluce, y te veras tú puedes hacer decisiones sabias en el Señor. Necesitamos nosotros que el Espíritu Santo regrese. Necesitamos cada día, porque, hermano, el Espíritu Santo lo afectamos cuando lo ignoramos. Queremos nosotros depender de nuestras propias decisiones. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo dice: ok, si vas a querer confiar en tus propias decisiones, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Ciertamente. El Espíritu Santo quiere ser usado. Amén. Por eso Dios lo ha enviado. Muchas veces nos estancamos espiritualmente. Hermano, ¿y por qué nos estancamos? Porque el Espíritu Santo no está fluyendo en tu vida. Así es, amén. Ni en la iglesia,
ni en tus relaciones. Si no está en tu vida el Espíritu Santo, yo me imagino qué malas relaciones estás teniendo. Te enojas cada rato, por todo te enojas. Es desesperante, no hay paz. Y me gustó el testimonio de esta Araceli, porque dice Araceli: ahora estoy viendo que hay un poder en mí que me está ayudando a someter estas cosas de la carne, el enojo, la amargura, el resentimiento, que me está ayudando a vencerlo. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Den un aplauso al Espíritu de Dios. Veamos la palabra del Señor en el libro de Números 33, 55 en la página 212 de nuestra Biblia. Número 33. Ajá. Y dice la palabra del Señor en Números 33, 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. En otras palabras, si no sacas al enemigo, si no sacas las piedras de tropiezo en tu vida, hermano, esta piedra de tropiezo vendrá en contra tuya como aguijón en tus ojos, dice la Biblia, y espinas sobre tus costados. ¿Quién le gusta vivir así? Es una vida bastante incómoda. Pero estas son las personas que crean problemas en la congregación de los santos. Muchas veces, hermanos, con dolor en nuestro corazón, tenemos que echarlo fuera. Porque si mientras ellos están presentes, ellos son los aguijones de los hermanos. Ellos son los aguijones y son las espinas en los costados de los hermanos. La palabra es tan sabia. El Espíritu Santo dirige. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el mismo poder de Dios obrando con nosotros para, hermanos, para que nosotros podamos entender los caminos de Dios. Hay personas que nunca van a cambiar. Yo, la verdad, esto lo he visto, hermano, desde que yo conozco del Señor. Muchos años en el Señor. Hay personas que nunca van a cambiar. Como esta mujer que yo les decía, más de 20 años en los caminos. Usted me va a decir, 20 años en los caminos, ¿todavía no se ha arrepentido? 20 años. Ella no está en los caminos del Señor. Ella cree que está porque va a la iglesia. Y es el engaño más grande que ha venido sobre el mundo y sobre las congregaciones de los santos. Que porque hay personas que van a la iglesia, sí, hermanos. Pero hay que, miren, póngase a analizar una cosa. ¿Por qué tiene tantos años en los caminos de Dios? Y esta persona sigue todavía estancada en sus pecados. Yo siempre he dicho, una persona debe ya de aprender a caminar con Dios 3 años. 3 años. 3 años. Más que suficiente. 3 años, más de 1000 días. Ya si no cambia en esos 3 años, es muy posible que ya no cambie. Porque no quiere. Porque no le interesa. Porque el pecado, en el pecado hay más placer que obedecer a Dios. La iglesia necesita una limpieza interna. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de este edificio. Hablo del edificio de nuestro cuerpo. Pero nadie puede limpiar la iglesia. Nadie puede limpiar tu cuerpo. Aunque, miren, este es otro engaño. La gente busca ungidos. La gente busca buenos predicadores. La gente busca estrategias. Que Dios le dé estrategia.
Que yo conozco una estrategia, ¿Saben cuál estrategia es? La santidad. Amén, amén. Esa es la mejor estrategia. Santidad, santidad, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo oigo cantidad de creyentes hoy en día esperando la estrategia de Dios. ¿Qué esperando estrategia de Dios? Si el plato ya está servido, ¿tú crees que Dios va a hacer algo nuevo? ¿Tú crees que Dios va a agregar o quitar a lo que ya está servido? Estas son las personas que van a Egipto por ayuda. Andan buscando entre los líderes, entre los pastores, entre los ungidos, entre los apóstoles, entre los profetas. Ya los profetas, yo no sé, nomás tienen el nombre de profeta, pero yo nunca he oído un profeta que le diga al pueblo, arrepiéntense, salgan de sus pecados, están de espaldas a Dios. ¿Verdad que no se lo dicen? Porque ese mensaje es muy duro. Pues yo prefiero que Dios me hable duro. Yo prefiero que Dios me saque de mis casillas con su palabra. Pero yo quiero dar la oportunidad a mi Dios que Él me cambie de la manera que Él quiere cambiarme, no de la manera que yo quiero ser cambiada. La palabra duele. No podemos, hermanos, buscar soluciones en la carne. Nadie tiene las soluciones. El único que sabe de soluciones para tu vida es Dios. Es Dios. Hay cierto pueblo sobre el cual el Espíritu Santo no puede ser derramado. Y usted dirá, ¿por qué ocurre eso? Bueno, vean lo que dice la palabra del Señor ahí mismo. En Números. En Isaías 32:9 y 32:11. Dice, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. ¿A quién le está hablando Dios aquí? No le está hablando a las mujeres, le está hablando a todo el pueblo de Dios. Hermanos, cuando la palabra habla de mujeres, cuando la palabra de Dios habla de las hijas de Sión, en realidad se está refiriendo a la novia de Cristo. A la novia de Cristo. Cuando la palabra dice mujeres indolentes, le está diciendo, novia de Cristo, eres indolente. ¿Por qué? Oír mi voz, indolente a aquella persona que está confiando en su propio corazón, que no está oyendo la palabra, la voz de Dios. Por eso Isaías dice, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. Cuando nosotros nos sentimos demasiado confiados, tenemos problemas con Dios, ya no escuchamos la voz de Dios. Ya estamos satisfechos y estamos completos. Pero Dios está llamando al arrepentimiento. En el versículo 11 otra vez dice, temblad, oh indolentes, turbaos o confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Dios, el enemigo más grande de Dios, y debe de ser de nosotros también, es el pecado. Cuando la persona peca, cuando la persona permanece en el pecado, porque la verdad es que todos pecamos. De una manera u otra
ofendemos, a veces decimos cosas que no deberíamos de decir, miramos a gente de una manera que no deberíamos de mirarla. Todos pecamos. El problema, Dios no tiene problemas con aquellos que pecan. Dios tiene problemas con aquellos que no se arrepienten de su pecado, que se confían demasiado. Hermanos, cuando nos confiamos demasiado, y es lo que está diciendo la Escritura hoy en día, en este momento, cuando nos confiamos demasiado en nuestra propia persona, en nuestras propias decisiones, en nuestra propia voluntad, hermanos, y nosotros venimos a ser confiados demasiado en nosotros mismos, estamos haciendo un lado a Dios. Estamos fallándole a Dios. Porque ya entonces el ego viene a ser el rey y señor de nuestra vida y no es Dios. Y de eso tenemos que arrepentirnos para que el Espíritu Santo venga a fluir otra vez en nuestras vidas. Cuando hemos tomado decisiones por nosotras mismas, sin confiar en el Señor. Muchas veces hacemos planes y ni siquiera le hacemos a Dios partícipe de nuestros planes. Muchas veces hasta visitar a alguien. Señor, ¿está bien que yo lo visite? Señor, ¿tienes palabra para esta persona? Señor, ¿qué quieres que yo diga a esta persona? Así, confiar, depender de Dios. Hermanos, no de nosotros mismos. Cuando dependemos de nosotros mismos, hermanos, Dios no se glorifica. Y queremos que nuestro Dios sea glorificado siempre. Que siempre estemos en armonía con el Espíritu de Dios. Para terminar, vamos a regresar a Isaías 32. Y estos son los resultados sobre la vida de aquellos donde el Espíritu Santo es derramado. 32:18 de Isaías. Vamos a leerlo desde el 16. Y dice: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil, ¿qué? Morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, eternamente, para siempre. No busquemos a Dios solamente cuando estamos apurados y queremos las soluciones rápidas. Busquemos siempre la presencia de Dios. Busquemos permanecer en Dios para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Y cuando eso suceda, dice la Biblia, el efecto de tener una relación íntima con Dios a través de su Espíritu Santo, esto traerá justicia y paz a tu vida. Y dice la Biblia también que también justicia, reposo y seguridad para siempre. No es para en ese momento que lo estás invocando, es para siempre. Asegúrate que el Espíritu Santo esté contigo para siempre. Y dice, y este es el fruto de la presencia de Dios en tu vida. Y mi pueblo, dice, habitará. Fíjense bien que dice habitar. No quiere decir, Dios no está diciendo que su pueblo recibirá este beneficio de Él temporalmente. Habitará. Usted habita en su casa. Si yo voy a su casa, yo soy un visitante, pero usted habita en su casa. Yo voy como visitante y yo salgo, pero usted se queda en su casa. Entonces dice, y mi pueblo habitará en moradas de paz. La presencia de Dios estará siempre contigo. Y en habitaciones, dice, seguras, habitaciones, una morada, un tabernáculo, habitaciones seguras y en recreos de reposo. Vamos a ponernos de pie.